Hola con todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nuevamente una entrevista esta semana, siempre a grandes personalidades. Y en esta ocasión tenemos a uno de los recomendados por el profesor Alberto Venegas Lynch. Se trata del doctor en economía y profesor de varias asignaturas en algunas universidades, el profesor Adrián Rabier. ¿Cómo estás, Adrián? Bien, muy bien, la verdad muy contento de tener esta oportunidad de conversar contigo sobre ideas de escuela austríaca, de liberalismo, de economía, de política. Creo que es necesario en este tiempo de tanto populismo y demás. Creo que vale la pena y la verdad me alegra mucho que Alberto me haya recomendado. Un gusto tremendo tenerte aquí en el programa. Y sí, el profesor se lució recomendándome a varias personas, entre ellas tú que eres un gran profesional. Quisiera ya que para ir conociendo tu persona, que nos digas quién es Darán Ravier, cuáles son tus proyectos, a qué te dedicas en la vida cotidiana. A ver, como currículum, soy un economista. Hice mi licenciatura en economía en la Universidad de Buenos Aires, en Buenos Aires, que es una universidad pública muy grande, donde mis profesores fueron fundamentalmente keynesianos, algunos socialistas, marxistas también, como Axel Kicillof, que fue ministro de Economía durante el kirchnerismo y pronto parece que va a ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Eh, También autores estructuralistas o formados o profesores o economistas de la CEPAL, y muy poquito de autores de Chicago, de autores de la escuela austríaca, de autores del Public Choice, de premios Nobel, que hay muchos y seguramente van a surgir en esta entrevista, que para mí forman la otra biblioteca, donde no la aprendí durante mi licenciatura, pero sí en mi programa de maestría en Economía y Administración de Empresas en el SEADE, donde ahora tengo la suerte de ser director justamente de esta maestría en Economía y Ciencias Políticas, donde ofrecemos esta otra biblioteca. Hablamos de lo que a mí me gusta llamarlo el Mainline Economics, no es un nombre que yo le haya puesto, es un nombre que Peter Bethke en George Mason University utiliza mucho, que se conforma con la escuela austríaca, pero también con el public choice, con el análisis económico del derecho, con la economía experimental, con la escuela de Bloomington, con, bueno, variados autores que han enriquecido toda esta biblioteca, muchos de los cuales forman parte de la Mont Pelerin Society, de la que tuve la suerte también de formar parte y asistir a algunas reuniones. Eh, Creo que esa otra biblioteca es la que está faltando en América Latina y especialmente en la Argentina que me toca vivir, donde se enseña bastante poco, especialmente en los programas de economía, y es donde hace falta. Después de esa maestría, que bueno, tuve la suerte de hacer en SEADE, hice el doctorado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, con la intención de acercarme a Jesús Huerta de Soto, que la verdad que es un profesor extraordinario. Su programa de doctorado es único en el mundo, me parece. En ese momento, a diferencia de hoy es un programa netamente austríaco, en ese momento era un programa más tradicional. Yo tuve materias como microeconomía y macroeconomía aplicada, que teníamos los típicos modelos neoclásicos, con profesores neoclásicos. Tenía una materia con Miguel Ángel Alonso Neira, que para mí fue muy importante en la elección de mi tema de tesis doctoral, porque mostraba un curso de macroeconomía, ciclos económicos, cuestiones financieras, pero comparadas. Y después, por supuesto, los seminarios de Jesús Huerta de Soto, su seminario de doctorado, la posibilidad de estar en Madrid asistiendo a sus cursos de grado. Es un profesor muy sistemático, que le da al alumno desde el día uno todos los materiales que debe estudiar, no solo en cuanto a bibliografía, sino también en cuanto a temas que se van a ver en cada clase y lo respeta. Una persona que arranca con el tema del día, termina con el tema del día, aprovecha las 2 horas de clase. Son cosas, detalles que yo fui aprendiendo de tener la oportunidad de ser su alumno y que trato de implementar en mi clase, digamos, de darles una planificación al alumno desde el día uno para que sepa lo que vamos a estudiar, para que trate de leer el material antes de ir a clase. Así que en definitiva tuve una formación sin querer, creo, bastante completa, partiendo de la Universidad de Buenos Aires, donde aprendí cosas de las que hoy soy bastante crítico. Luego en la maestría completé con esa formación en la otra biblioteca, luego el doctorado, donde hice mi tesis doctoral sobre curva de Phillips, por ahí después hablamos un poco de eso.
Pero creo que fue interesante hacer todo ese proceso. Obviamente, hay que entender que por más que uno haga una licenciatura, una maestría, un doctorado, todo eso es parte de un proceso de aprendizaje más amplio, y es necesario que los jóvenes estudiantes sepan que el proceso de formación no termina nunca. Que uno aprende herramientas con los pasos que va dando, con las materias por las que va pasando y estudiando, pero que siempre va a haber una biblioteca que ignora y que vale la pena seguir estudiando, y en la medida que esto te apasione es mucho mejor. Yo tuve la suerte de elegir una carrera que me apasiona, con lo cual no me es nada costoso estudiar, trabajar, investigar, me es natural, es parte de lo que me apasiona y me motiva día a día a trabajar. Así que creo que es una manera de responder a esta pregunta es los estudios que hice como presentación, pero más que nada creo que soy un apasionado de la economía en un sentido amplio y en la conexión que ésta tiene con las ciencias políticas, el derecho, la filosofía, la moral, la ética, la religión también. Creo que, como decía Hayek, un economista no puede ser solo economista. Un economista que es solo economista es un mal economista, y por eso tenemos que tratar de ver de qué manera los programas de estudio dejan de ser matemática y economía para hacer algo más. Hay que hablar de la constitución, del derecho, de las instituciones, de las ciencias políticas, de la filosofía. Creo que los programas de estudio hoy carecen de todo eso, y nuestra maestría en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE justamente ofrece todo lo que le está faltando al programa de grado, y por eso estamos muy contentos en ESEADE de tener esa oportunidad y un programa que completa la formación de los economistas. Ciertamente toda tu carrera académica te ha ido formando en unas ciertas ideas de, como tú dices, eres un apasionado de esas ideas. Quisiera saber con qué filosofía, doctrina política te identificas, cómo llegaste a esas ideas y lo más importante, por qué has decidido quedarte en ellas. No, la filosofía política que yo defiendo es la de un liberal clásico. Yo trato, y gracias al doctor Gabriel Zanotti, que lo mencionaste al comienzo, de aprender de su filosofía. Es el doctor en filosofía que tengo como referencia. Creo que tiene extraordinarios libros que le recomiendo a quienes estén escuchando esta entrevista. Creo que los economistas tenemos una formación muy precaria, muy básica y muy limitada en epistemología de la economía. Creo que los economistas no saben lo que hacen, no saben los límites de la disciplina, y esto hace que caigamos muchas veces en hacer predicciones que no se cumplen, porque justamente no nos tomamos el tiempo de aclarar el marco metodológico de las predicciones que hacemos. Eh, Me parece que es importante retroceder o salirse un poco de la economía, ir a autores como Karl Popper, autores como Thomas Kuhn, como Imre Lakatos. Zanotti agregaría a Paul Feyerabend, agregaría a Gadamer, a Husserl. Bueno, son autores filósofos que, de alguna manera, complementados con lo que nos ha dejado Ludwig von Mises o Friedrich Hayek, o en particular Fritz Matschluck, que es otro austríaco poco conocido, pero extraordinario en materia de filosofía de la ciencia, y habla un poco sobre la verificación de las hipótesis en el mundo real y la conexión de lo teórico con lo empírico. Bueno, yo creo que esa parte, esa formación que tuve la suerte de tener con Gabriel Zanotti, a quien también tenemos en nuestro programa de maestría en ESEADE, dando justamente debates actuales de epistemología de las ciencias sociales, hablando de filosofía, en su conexión con la economía, por supuesto, es algo que hace falta. Y sus libros están en Unión Editorial, se pueden comprar, y mucho está escrito y digitalizado, y sus conferencias en la Universidad Francisco Marroquín están disponibles en New Media, que es un sitio extraordinario para encontrar material, para quienes no puedan por ahí acceder a estudios de maestría. Pero creo que la filosofía de la ciencia es importante, la epistemología de la economía es importante. Los autores que mencioné creo que son la base filosófica con la cual entiendo los temas económicos y políticos o institucionales. Y ahí creo que está la gran diferencia de un economista austríaco o del mainline economics frente al resto. O sea, creo que no es que negamos que la matemática pueda ser útil en economía, sino que sabemos que la matemática tiene un límite, y que hay cosas, hay instituciones que no se pueden modelizar, no se pueden matematizar, y no podemos dejarlas de lado simplemente porque no entren en una ecuación.
Ahí es donde tenemos que estudiar derecho, tenemos que estudiar la historia constitucional, los límites al poder, la división de trabajos, la democracia, la república, el federalismo, el constitucionalismo, las reglas fiscales, las reglas monetarias, toda una literatura que lamentablemente en la formación de grado de un economista no entra. Bueno, creo que hace falta, porque es lo que nos está faltando en el debate público. Y bueno, después nos pasan estas cosas que hay gobiernos elegidos democráticamente, pero ilimitados, que avanzan sobre las libertades individuales de la gente, avanzan sobre la propiedad y destruyen instituciones y demás. Creo que tenemos que generar un marco institucional que garantice estabilidad jurídica, derechos de propiedad, libertad individual, que garantice los derechos naturales, básicamente. Que ya sería un avance muy grande. El constitucionalismo nos permite eso, la Constitución suele proteger estas cosas, pero en muchos lugares la Constitución es letra muerta, y ahí tenemos problemas. Pero yo creo que la base filosófica es esta, la de Zanotti, la que aprendí con él, compuesta por un marco teórico que se compone de un axioma, que es la acción humana, las deducciones de ese axioma, que son teoremas de economía política, que hablan de incertidumbre, de la escasez, del tiempo, muchos elementos importantes, a partir de los cuales se deducen las primeras leyes económicas puras, como la ley de utilidad marginal, la ley de rendimientos decrecientes, la ley de preferencia temporal, a partir de la cual después llegamos a entender cómo funcionan los mercados, la importancia del dinero en el sistema económico. Es toda una construcción pura, pero después enriquecida con hipótesis auxiliares, digamos, en términos de Matchloop, sociológicas, antropológicas e institucionales, podemos analizar distintos mercados en distintas circunstancias y analizar también la política económica y la intervención del Estado en la economía. O sea, uno podría analizar mercados de bienes, mercados de servicios, mercados laborales, mercado de dinero, mercado de crédito, mercado cambiario y otros mercados. Walter Castro habla del mercado de la moral, por ejemplo. Gary Becker habla del mercado de las drogas, el mercado de la discriminación, el mercado del matrimonio, el mercado del fútbol. Hay mercados en todos lados y en la medida que la gente comprenda el funcionamiento de los mercados, creo que entender que coordinan, entender que funcionan, nos hace entender que en definitiva el mundo, digamos, si fuera gobernado por esos órdenes espontáneos que hacen a la interacción de la gente en libertad, sería mucho mejor que tener a un Estado queriendo planificar un orden distinto al que la gente en su interacción genera. Así que ahí está Hayek, que para mí es mi autor favorito, que habla de órdenes complejos, de órdenes espontáneos, por sobre encima de la planificación central de un Estado que cree que puede planificar la vida de la gente. Y eso es lo que me hace liberal, tratar de mostrarle al alumno que hay órdenes complejos que han dado lugar a instituciones como el lenguaje, el dinero, el derecho, la globalización, el sistema de precios, que nos facilitan la vida, y que si hubiera habido un Estado inhibiendo esos procesos que originaron a esas instituciones, hoy careceríamos de algunas de las instituciones que nos facilitan la vida. Así que creo que por ahí va la parte filosófica, digamos, como fundamento de la manera que hoy tengo de ver el mundo. Creo que lo has definido muy bien y te has extendido en aclarar todos los puntos. De ahí creo que podemos sacar más cosas para las siguientes preguntas. Pero ya para ir entrando en desarrollo, tú eres un gran defensor de lo que es el proceso de globalización. Y sin ir más lejos, en tu más reciente obra, El rostro humano del capitalismo, hablas sobre un libro en concreto, que es Las venas abiertas de América Latina. Libro que su mismo autor dijo que no sería capaz de leerlo de nuevo porque cuando lo escribió no sabía tanto de economía y política, pero que de todas formas extendió raíces en el pensamiento hispanoamericano, causando consigo un profundo sentimiento anticapitalista, y lo que más o menos podría explicar esa forma que tenemos tan peculiar de repeler el progreso, no solo en el plano académico, sino también en el plano cultural y social están arraigadas estas raíces. ¿Cuál crees que debe ser el procedimiento para poder corregir esta inexacta y tan nociva interpretación de la realidad? Sí, bueno, primero hay que decir que Eduardo Galeano es un autor con una pluma única, una persona que escribe muy bien, muy claro, que ha hablado de fútbol, ha hablado de poesía y de literatura y escribe muy bien. Ahora, a los 20 años
con una formación netamente marxista, y esto él lo reconoce más grande, se dio el lujo de escribir una historia de América Latina bastante sesgada por la formación que él tenía en esa edad. Después él reconoce y dice, la verdad que yo era demasiado joven cuando escribí ese libro, me atreví a escribir sobre temas que no manejaba, no es un libro que recomiendo, y básicamente descartó la lectura de ese libro. Pero bueno, el daño estaba hecho, porque si bien el libro fue prohibido por las dictaduras durante mucho tiempo, él después en una reedición decía, en un prólogo, que le agradecía a las dictaduras que lo hayan prohibido, porque eso hizo que el libro tuviera una enorme publicidad, y cuando ya las dictaduras habían pasado con todo el desastre que dejaron, la gente abrazó ese libro como de, bueno, ahora lo podemos leer. Y eso hizo que se vendieran millones de copias en toda América Latina, y no deja de ser una lectura marxista de la historia latinoamericana, muy sesgada, muy equivocada, a mi juicio, ¿no? desde la filosofía y la economía que hoy defiendo, que construyen una economía o una manera de ver las cosas anticapitalista, que yo creo que es parte del problema que tenemos en América Latina. Esto se ve, por ejemplo, en Argentina, que cuando hablamos de los emprendedores, de los empresarios, esos se los mira con una connotación negativa, y lo que viene del Estado tiene una connotación positiva. Hemos caído culturalmente en algo que podemos llamar la estatolatría, un término que aprendí justamente de Jesús Huerta de Soto, que lo mencionaba antes, quien dice que antes nosotros le pedíamos todo a Dios, trabajo, salud, educación, no sé. Hoy se lo pedimos todo al Estado. Le pedimos al Estado por trabajo, le pedimos por salud para nuestros hijos, le pedimos que eduque a nuestros hijos. Y eso nos ha llevado a ir perdiendo la responsabilidad que implica la libertad individual. O sea, ser hombres libres implica una responsabilidad y un peso muy grande, que cada uno tenga la capacidad y la necesidad de darse su propio sustento. Eso te moviliza, te incentiva a crear valor, a trabajar. En la medida que vamos perdiendo esa responsabilidad, porque sabemos que el Estado igual nos educa a nuestros hijos, nos desligamos de la responsabilidad y lo delegamos en el Estado, bueno, el Estado adoctrina, el Estado va dando soluciones que están lejos de esas iniciativas individuales, y en la medida que el hombre pasa a ser pasivo, en el sentido de delegar sus responsabilidades en otro, caemos en un populismo extremo, donde ya todos los problemas son del Estado y no nuestro. Y ahí es donde se pierde, creo yo, la iniciativa de crear valor, de cambiar el mundo. Por eso hablaba antes de la motivación que para mí tiene todo esto. Creo que en América Latina necesitamos justamente entender que la libertad individual es fundamental, que la propiedad privada es la base institucional sobre la cual podemos construir valor, que la economía de mercado es la que garantiza que haya emprendedores soñando con proyectos que después puedan llevar adelante, que los puedan crear, que puedan innovar, y eso va a dar lugar al trabajo y al crecimiento económico. Digamos, delegar eso en el Estado, y el Estado no va a hacer que la economía crezca en ausencia de lo que es el mercado. A ver, hay dos roles posibles, podríamos decir, para el Estado. Una es que sea como un jardinero, que básicamente da un contexto para que las flores o las plantas crezcan, y ese contexto tiene que ser positivo, tiene que ser acorde, tiene que haber agua, tiene que haber algún tipo de protección para que la planta pueda surgir. Yo creo que el Estado tiene una función muy importante en generar el contexto macroeconómico e institucional para que pueda desarrollarse el emprendedurismo y la creación de valor. Y otros creen que no, que el Estado es el ingeniero que debe planificar paso a paso la vida de la gente. Y ahí es donde yo creo que nos equivocamos. Creo que está esa fatal arrogancia, en términos de Hayek, de creer que el Estado tiene el conocimiento y las maneras de crear valor. Bueno, ahí hay un serio debate profundo que Galeano, bueno, se fue para el otro lado, se fue para la defensa de Cuba, para la defensa, además de una violencia no verbal, ¿no? Violencia física, incluso, que él acepta en ese libro, para tratar de destruir al capitalismo e ir a la sociedad que él constructivamente cree mejor, que es una sociedad donde haya igualdad de resultados, donde tengamos todos lo mismo, que a mi juicio, más allá de las buenas intenciones que Galeano podía tener a los 20 años, generan una pobreza extrema. Digamos, creo que el desafío es otro. Ahora, ¿cómo se revierte esto?
en primer lugar hay que saber que es un problema cultural, educativo, muy profundo, y al menos el granito de arena que yo trato de dejar, creo que está en el aula. Creo que es hablando con pasión de las respuestas que creo que necesitamos a los problemas que venimos. A ver, tenemos problemas, tenemos preguntas y creemos que el Estado tiene todas las soluciones. Yo creo que el Estado no tiene ninguna solución, y no solo que no tiene ninguna solución, sino que es el problema. Y que la solución está en la gente, en la interacción, en la coordinación espontánea del mercado. Y el mercado no es ningún diablo, el mercado somos nosotros creando valor, interactuando para tratar de solucionar problemas. Entonces ahí me parece que está la gran diferencia. Y creo que en América Latina queda claro que el problema es de educación económica. La gente no termina de entender que este es un mundo de escasez y que hay que optimizar la asignación de los recursos para vivir mejor. Creo que falta teoría económica en la vida de la gente, y en la medida que comprendemos no la economía politizada, sino la economía más pura, la economía más básica, los elementos más esenciales que se aprenden en un curso básico de economía, nos damos cuenta que estamos buscando soluciones de una manera equivocada, y creo que la economía puede dar soluciones que mejoren la calidad de vida de la gente. O sea que por un lado uno se puede entretener en los modelos a un nivel académico puro, pero también está claro que lo que uno plantea en esos modelos tiene un impacto claro, directo, sobre la vida de la gente. Y creo que la manera de mejorar la vida de la gente es haciendo que estos pueblos, bastante socialistas, que hemos ido construyendo década tras década, producto también de procesos de adoctrinamientos que han generado el sistema educativo, podamos ir generando una visión distinta, que podamos ir mostrando que la historia es otra, no es la que se cuentan en los libros de texto de la secundaria, mostrando que hay instituciones que son totalmente desconocidas. No se trata solo de democracia, sino también de la república, del federalismo, cosas que son ignoradas, lamentablemente, por gran parte de la población, y que hay un mundo de escasez, donde hay que trabajar para vivir y no esperar que el otro te cubra tus necesidades con el trabajo ajeno. A partir de ahí yo creo que los debates cambian, y es donde, bueno, donde se dan cuestiones que pueden cambiar el mundo. Precisamente vemos que las consecuencias de no haber tenido esta formación previamente ha hecho que nuestra región esté sumida en este alejamiento del mundo globalizado como tal y estancada en este sistema mixto que pendula entre el mercantilismo moderno y el socialismo, que muchos por desconocimiento o por pura demagogia lo terminan denominando en resumen neoliberalismo y ese tipo de cosas. Quisiera que nos contaras en qué consiste el proceso de globalización y por qué nuestra región no logra integrarse. Bueno, primero lo que digo es que la globalización no es algo inventado en Estados Unidos, ni por el Fondo Monetario, ni por el Banco Mundial. La globalización es la integración de los mercados. Empezó hace siglos y se sigue profundizando, y en la medida que integramos mercados, la gente vive mejor. Yo siempre le digo a mis alumnos, piénsense un minuto en el extremo opuesto. Imagínense ustedes que desde que se levantaron a la mañana, ustedes van a consumir solamente lo que ustedes hubieran podido producir de manera aislada. Bueno, no hubiéramos tenido ropa, ni alimentos, ni medicamentos. Nuestra vida aislada sería muy corta, muy pobre, muy triste. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando uno trabaja? Por ejemplo, yo me dedico a dar clases de economía, obtengo un ingreso por eso, y con ese ingreso compro medicamentos, compro alimentos, compro ropa, una computadora para dar clases o para conversar contigo. Creo que eso va mejorando mi calidad de vida gracias a la posibilidad de intercambiar un pedacito de mi trabajo por el trabajo de otros. Y ahí es donde uno accede a una vida material muy superior a la que podría alcanzar de manera aislada. O sea, nos beneficiamos claramente de la interacción con otros. Entender que los mercados, cuanto más amplios son, mejor, porque en todo intercambio se crea valor. A ver, yo siempre digo, si voy a un kiosco, a un lugar a comprar una Coca-Cola, uno tiene dos maneras de ver el intercambio, de una manera objetiva o de una manera subjetiva. De una manera objetiva uno puede decir, mira, el comerciante vendió la Coca-Cola al doble del precio de lo que le costó comprarla. Por ejemplo, si la compró en $1 y la vendió en $2, ganó $1 porque quien la compró pagó el doble de lo que la cosa vale. Entonces, el comerciante ganó porque yo que compré la Coca-Cola perdí. Entonces, vemos el juego del intercambio como un juego de suma
cero, donde lo que uno gana, el otro lo pierde. Ahora, uno podría pensar, de una manera subjetiva, que el intercambio es voluntario, pacífico, y que si yo fui y compré la Coca-Cola es porque valoraba más la Coca-Cola que los $2, y al revés, o sea, la otra persona valoraba más los $2 que la Coca-Cola, e hicimos el intercambio, y los dos sentimos que el intercambio nos llevó a una situación mejor después del intercambio que antes. En definitiva, lo que estoy mostrando acá es, en todo intercambio pacífico y voluntario entre partes, se crea valor. Las dos personas que intercambian se sienten mejor después del intercambio que antes. Ahí es donde se crea valor y la sociedad crece y se desarrolla y mejoramos nuestra calidad de vida. En una sociedad más amplia, millones de personas interactuando, donde hay más diversidad, donde además integramos otros pueblos y otros territorios, con otras posibilidades de producción en alimentos o en tecnología o en lo que sea, mayores son las posibilidades de crecimiento y de desarrollo económico, porque creamos más valor todavía. Entonces, esto lo vio Adam Smith en La riqueza de las naciones en 1776, la ventaja absoluta que genera el intercambio. Después se enriqueció esto con David Ricardo y las ventajas comparativas, o con Mises y la ley de asociación. Pero la idea es, en todo intercambio y asociación entre personas, las personas crean valor y mejoran su calidad de vida. Creo que ese es el fundamento principal de entender por qué los mercados tienen que estar integrados. Ahora, si uno mira para atrás la historia de la humanidad, la verdad es que hace un siglo el mundo estaba mucho más integrado que hoy. O sea, una persona podía salir de España, ir a Argentina o ir a Estados Unidos con libertad. Había libre movilidad de personas, libre movilidad de capitales, libre movilidad de factores de producción. Eso hacía que los mercados estuvieran plenamente integrados. Hoy las restricciones son enormes, vivimos en un mundo muy proteccionista, muy mercantilista. Las visas, los pasaportes, las limitaciones para entrar y salir del país, ni hablar de Cuba y la prohibición de salir del país, o ahora hay alguna libertad limitada de te vas, pero te vas sin nada. Bueno, son limitaciones que lamentablemente nos hacen perder grados de libertad. ¿Por qué yo no puedo salir con mi capital, con dinero? ¿Por qué me van a restringir las cosas que puedo comprar afuera? Acá el hombre tiene que ser reaccionario, revolucionario, tratar de plantear que uno es libre de moverse a donde quiera, como quiera y demás. El mundo, lamentablemente, producto del nacionalismo y de ciertos valores culturales que están muy impregnados en la sociedad, nos han llevado a limitar la libertad individual. Y la verdad es que yo no le hago daño a nadie si tomo el dinero de la venta de mi casa y quiero salir del país. Ahora, yo soy un criminal si saco más de $10.000 en la Argentina al querer irme a Uruguay, en un país que lo expropia todo, en un país donde los bancos cada tanto te expropian el capital. ¿Cómo puede ser que no tenga esa libertad? Bueno, lo puedo llevar al extremo de esta Argentina que está muy mal en materia de calidad institucional, o podemos ir a cualquier país del mundo, incluso a Estados Unidos, donde simplemente entrar o salir de Estados Unidos hace que te palpen y que te dejan entrar o no, o sea, te tratan realmente muy mal en las fronteras políticas de todos los países. ¿Por qué pasan estas cosas? Realmente sorprende que la gente lo permita. Hemos llegado a un nivel de presencia del Estado, en el mal sentido de la palabra, que hace que la gente haya perdido grados de libertad y ni siquiera se haya enterado de eso. Creo que en este sentido hace falta cuestionar, hace falta sentido crítico, hace falta una revolución en términos filosóficos, que lleven a que pensemos que estamos perdiendo libertad y que eso nos complica más la vida de lo que debería ser. Y yo digo siempre, el Estado está bien, puede actuar, el Estado de Derecho, en donde una persona haciendo algo generó una externalidad negativa en términos económicos sobre un tercero, o generó un impacto indeseado en un tercero, y esa persona tiene derecho a reclamar. Ahora, hay miles de acciones que nosotros tomamos que no afectan a un tercero, que son inhibidas desde el Estado. ¿Por qué dejamos que eso sea así? Bueno, ahí yo creo que están los valores de la libertad, de la moral, de la ética, que claramente no son parte de la formación de un economista, pero tampoco de la gente, y creo que el volver a la conciencia de la libertad es importante para que el mundo cambie en el buen sentido. Volviendo a la globalización, yo la entiendo como esto, mercados integrados, donde hay cooperación social, y no veo absolutamente nada en la globalización que sea negativo y que tenga que ser inhibido, al contrario. Creo que es la mayor expresión
justamente de esa interacción entre los seres humanos que los enriquece a todos los que voluntariamente quieren conectarse para intercambiar valor. Vemos que topaste varios puntos que podemos ir topándonos en las siguientes preguntas. Por el momento quiero topar un tema muy especial de algo que te apasiona, que sé que es la historia del pensamiento económico. Es evidente que hay grandes disconformidades acerca de quién es el padre fundador de la economía como ciencia. Hoy por hoy se le adjudica ese membrete en su totalidad a Adam Smith, que ya lo mencionaste. Pero por otro lado, hay quienes aducen que la economía parte con Richard Cantillon. Así también se menciona la ilustre escuela de Salamanca, quienes parecen estar por poco borrados de la historia. ¿Cuál es tu concepción acerca de esta disputa? Bueno, claramente Adam Smith es hoy el padre de la economía, es lo que creo que ha predominado, y ha habido autores que dicen que este nombre quizás le correspondía a otros economistas previos. Cuando uno mira la historia del pensamiento económico, puede partir de los presocráticos, puede ir a Sócrates, Platón y Aristóteles en la antigua Grecia, puede avanzar hacia Santo Tomás de Aquino o la escolástica, puede avanzar hacia la escuela de Salamanca, donde ha habido autores sumamente importantes como Juan de Mariana, Saravia de la Calle, el doctor Navarro, Juan de Lugo, autores que merecen un espacio en la historia del pensamiento económico porque han hablado de muchos temas relevantes. Un ejemplo podría ser que cuando los españoles conquistaron América y los metales preciosos empezaron a ir hacia Europa, hacia España, estos escolásticos o Juan de Mariana, por ejemplo, observaron que los metales, que eran dinero en ese momento, entraban a España y generaban un aumento en el nivel de precios, entonces cómo empezaron a observar una relación entre el circulante de dinero y el nivel de precios, lo que lleva a mostrar algo incipiente en lo que después se va a llamar la teoría cuantitativa del dinero. Pero más allá de eso, en la escuela, y que en la escuela de Salamanca sin duda hay valor y cuestiones para estudiar, no había todavía un tratado de economía, había, lo mismo que en Aristóteles, el tratamiento de algunos temas que hoy son económicos y seguramente son raíz de lo que después hoy llamamos economía. Pero hay autores previos a Adam Smith que también, al igual que Adam Smith, escribieron tratados de economía. Y ahí hay dos particularmente. Uno es Richard Cantillon y el otro es Turgot. Cantillon fue un irlandés, banquero, que tiene una vida muy oscura en el sentido que nadie sabe bien cuándo nació, nadie sabe bien cómo murió, ni cuándo murió. Nadie sabe ni siquiera si realmente el ensayo sobre la naturaleza del comercio en general, que es la obra que escribió aparentemente en 1734, realmente fue escrita por él, porque hay dudas sobre ello. Después, hoy creo que hay consenso de que sí, de que él lo escribió, y que la fecha de publicación, o al menos la fecha en la que empezó a circular, fue algo por ahí, por 1734. Es un libro citado por Turgot, citado por Adam Smith. Adam Smith tiene 10 citas en su Riqueza de las Naciones al libro de Cantillon. Pero bueno, al margen de la oscuridad que rodea toda su vida y su obra, el único libro que se le conoce es este, y aparentemente hay un anexo perdido que nunca apareció, pero que él referencia en el libro, o sea que debería estar en algún lado, pero no aparece. Bueno, Cantillon en ese libro explica muy bien cuestiones que hoy consideramos fundamentales. Primero, que es muy sistemático en la manera de escribir, habla de la necesidad de desarrollar leyes de aplicación universal, que tengan validez en todas partes. Habla de lo que hoy llamamos el ceteris paribus, diciendo, bueno, voy a poner la atención en estas variables y por ahora voy a dejar el resto en otro lugar porque distraen la atención, y es muy claro en la idea del ceteris paribus. O sea que hay algo de metodología en Cantillon que vale la pena conocer. Hay también cuestiones microeconómicas muy claras, de teorías del valor, de cómo la oferta y la demanda determinan los precios, está muy claro en Cantillon. Está la idea del emprendedor, del empresario cuyos ingresos son inciertos. Él se para y dice, bueno, está el asalariado, que todos los meses recibe su jornal, su salario, digamos, y está el empresario, que si vende tiene ingresos, si no vende no tiene ingresos,
y eso lo hace empresario, justamente el tener ingresos inciertos. Incluso él dice, un ladrón es un empresario, en el sentido de que tiene ingresos inciertos, porque no robará más un mes que otro, lo cual es medio raro, pero él vincula la idea del emprendedor a la incertidumbre, cuestiones que después son importantes en la historia del pensamiento económico asociadas a la función empresarial. Después habla también del origen del dinero, espontáneo. Él explica bastante parecido a como lo hará Menger después, cómo se origina el dinero. Era banquero, o sea que en cuanto a cuestiones terminológicas financieras es realmente apasionante, porque habla de cómo los gobiernos se endeudan, luego no pagan sus deudas, defoltean la deuda, pero luego se vuelven a endeudar, y describe muy bien el juego en el cual entran los gobiernos a endeudarse. Habla de cuestiones más macroeconómicas o monetarias, profundas. Ahí Hayek, cuando habla de Cantillon, en algún momento dice, la verdad que Cantillon fue un autor previo a los clásicos, pero en algunos temas Cantillon era mejor que los clásicos. Por ejemplo, en lo que hoy llamamos el efecto Cantillon, que es cómo el dinero que entra al mercado genera distorsión de precios relativos y no solamente un impacto en el nivel de precios. O sea, hoy los economistas estamos acostumbrados a mirar agregados, y yo creo que el gran aporte de Hayek, que antes dije, es mi autor favorito, Hayek entendió en 1930, y los economistas, la mayoría, no lo entendemos al día de hoy. Hayek entendió en 1930 que no podemos mirar solamente la superficie de los problemas, sino que hay que mirar la estructura intertemporal de la producción, hay que mirar los precios relativos, hay que mirar lo que está debajo de la superficie. Bueno, Cantillon lo hacía. Cantillon entendía cómo cuando el dinero entra en España, por ejemplo el oro, entra de manera secuencial, distorsionando precios relativos, generando incentivos distintos en las distintas industrias, y la economía tiene un efecto no neutral, producto de esta inyección monetaria, que hoy es negada por los economistas. O sea, para muchos economistas, el dinero es neutral en su impacto económico. Es una burrada realmente increíble, imposible de sostener desde la argumentación, pero bueno, se sostiene porque lo han sostenido grandes economistas, desde los clásicos hasta Milton Friedman, antes Irving Fisher y demás, pero la verdad es que no resiste ningún análisis. Yo le dediqué mi tesis doctoral justamente a mostrar que el dinero nunca puede ser neutral, y en términos de la curva de Phillips, así es. Y yo creo que eso Cantillon lo tenía claro. Creo que la base de esa tesis que yo escribí, o de la idea macroeconómica y de política monetaria correcta de entender el mundo, Cantillon la tenía clara, y bueno, después fue ignorado y por ende sus aportes también. Por eso también la importancia de la historia del pensamiento económico. Hay una rama de economistas que cree que la historia del pensamiento económico no es importante. Gregory Mankiw, por ejemplo, él dice, lo importante de la historia del pensamiento económico ya fue recogido y resumido en los manuales modernos. Lo demás no sirve o es menos importante. Entonces, la formación de un PhD, de un doctor en economía, hoy se forma con lo mejor de Adam Smith, lo mejor de David Ricardo, lo mejor de John Stuart Mill, lo mejor de Jean-Baptiste Say. Bueno, nosotros pensamos distinto. Vale la pena leer a Adam Smith, vale la pena que cada economista o cada joven economista se tome el tiempo de leer las fuentes de lo que han sido los padres de la economía, el pensamiento clásico, enriquecernos con la lectura, con las problemáticas que planteaban, porque se ha perdido mucho, se ha perdido muchísimo de la grandeza de esos autores que por algo eran grandes. Entonces, dejar de lado la historia del pensamiento para leer los manuales de hoy, modernos, vacíos de historia, de ciencias políticas, de derecho, de instituciones, como decía antes, creo que nos lleva a sesgar cada vez más la visión y construir peores economistas. Entonces, de nuevo, perdón que vuelvo a referenciar la maestría, pero en la maestría en Economía y Ciencias Políticas tenemos un curso de Historia del Pensamiento Económico que es muy completo y muy interesante, pero además que en cualquier materia de economía que haya, los profesores que hemos elegido para el programa aman la historia del pensamiento económico, no pueden entender la problemática de ningún tema en ausencia de esa historia del pensamiento económico. Entonces estamos hablando de dinero y referenciamos a Cantillon, como si fuera algo necesario, creo que es necesario. Pero bueno, Cantillon siguió, fue el primer crítico del mercantilismo y del proteccionismo, temas que hoy son relevantes en nuestra América Latina. Cantillon habló también de cierta defensa de la economía de mercado.
Creo que es un autor muy completo, sistemático, creo que la estructura de su ensayo es la estructura que hoy tiene cualquier manual de economía, y eso lo coloca, a mi juicio, y esto también lo tomo de Hayek o de Schumpeter y de varios autores que han estudiado la historia del pensamiento económico, como Rothbard, ven en Cantillon el primer tratado de economía política. Un tratado de 200 páginas que no tiene la riqueza intelectual de Adam Smith, que es un autor que se dedicó al estudio. O sea, Cantillon era un banquero y dentro de su mundo logró escribir un libro fantástico de economía, pero no era más que un banquero en el momento de cambio desde las monarquías a lo que hoy es una economía, lo que llamábamos antes el capitalismo global, la economía de mercado. Eh, Esa transformación lo toma Cantillon en un momento justo y él es la persona que con mucha novedad escribe un libro original, por sobre todas las cosas. Después de él vienen los fisiócratas, ahí aparece un Turgot y un Quesnay, que son autores críticos de Colbert y el mercantilismo y el proteccionismo, pero yo creo que no hubiéramos tenido los fisiócratas sin Cantillon, que es como, podría ser también llamado el padre de los fisiócratas, o el padre de la economía clásica, pero lo que sí es cierto, y acá quiero hacer una defensa de Adam Smith, eh, si bien me parece que se ha hecho mucha injusticia con Cantillon por desconocerlo básicamente o referenciarlo muy poquito, no me parece injusto que Adam Smith sea llamado el padre de la economía, y esta es una discusión que mantuve por décadas, creo, con Juan Carlos Kajanowski, que fue un profesor que tuve, que lamentablemente falleció hace unos pocos años. Él defendía a Adam Smith y yo le decía, bueno, pero Cantillon esto y lo otro. Y dice, sí, pero Adam Smith. Bueno, Adam Smith fue una persona que dice Schumpeter, dice, la única mujer que se le conoció en su vida fue su madre. Y en algún momento toma todos los libros de la época y más antiguos también y se retira 15 años a escribir La riqueza de las naciones. Entonces, el libro de La riqueza de las naciones, si el alumno que está escuchando esta entrevista tiene la posibilidad de leerlo, léanlo, porque la riqueza en la pluma de Adam Smith, en tratar por primera vez de manera sistemática en un libro de más de 1000 páginas, la complejidad de todos los temas económicos de la manera que lo hace Adam Smith es realmente fascinante y necesaria para ese momento. Hay un quiebre porque a partir de Adam Smith los economistas son economistas. Antes el que hablaba de economía era un filósofo, era un abogado, era alguien que venía de las ciencias políticas, del derecho, de la historia, estaba todo mezclado. Y si bien yo apoyo ese análisis multidisciplinar, la verdad que la economía requiere de un manual sistemático independiente del resto de las ciencias sociales. Cantillon nos dio un primer libro, y por eso creo que escribió el primer tratado de economía, pero tuvo un impacto más limitado. Adam Smith, a partir de su obra, genera un David Ricardo que escribe otros principios de economía, genera un John Stuart Mill que escribe sus propios principios de economía política, un Jean-Baptiste Say con un tratado de economía política, y empezamos a ver obras nuevas que hacen a la economía clásica y un interés por la economía cada vez más amplio, que van haciendo de la economía algo único, una ciencia independiente de las otras. Pero bueno, voy a insistir que Cantillon merece un lugar en la historia del pensamiento económico mayor al que hasta ahora se le ha reconocido. Vemos las grandes diferencias que es tener a la economía como una ciencia de proceso y no como un mecanismo. Y ya para ir Exactamente. avanzando, en una de tus charlas acerca de los orígenes de la escuela austríaca, tú mencionas que esta tradición económica pierde vigencia a partir de la Segunda Guerra Mundial, con toda la persecución nazi, en la que esta prestigiosa escuela de Viena tuvo que desintegrarse. A partir de ello, vemos que el keynesianismo avanza hasta copar todos los espacios. ¿Cuál es tu apreciación acerca de este intento actual de volver a poner la escuela austríaca en el mainstream y qué dificultades has visto que se han presentado? Bueno, en esa charla yo trato de dividir la escuela austríaca en 5 etapas. Primero recorro las raíces que nos llevan hasta desde la defensa de la propiedad privada de Aristóteles contra Platón, hasta la escuela de Salamanca, que tiene algunas contribuciones importantes, hasta Cantillon con los precios relativos, como decía recién, y también autores de las ciencias políticas, desde Hobbes, Montesquieu o Locke, autores federalistas, antifederalistas. Creo que todo contribuye a lo que hoy entendemos por escuela austríaca
algunos autores previos, algunos también posteriores, como Buchanan, pero creo que todos enriquecen hoy esa comprensión que tenemos de los procesos de mercado y su relación con la política y las instituciones. Ahora, la escuela austríaca nace en 1871, con los aportes de Karl Menger, ahí está la etapa de fundación, que se da más o menos hasta 1912. Después hay una segunda etapa de consolidación, que es donde tenemos las figuras de Mises y Hayek como grandes autores luchando contra el socialismo, contra el pensamiento neoclásico en materia de teoría del capital, por ejemplo, o en ciclos económicos. Se da el debate entre Hayek y Keynes, que es fantástico para entender problemáticas macroeconómicas modernas, en cuestiones monetarias, en cuestiones de ciclos económicos, en cuestiones de empleo. Creo que es fascinante ese debate de Hayek-Keynes para entender actualidad también. Pero luego viene una etapa de aislamiento porque los austríacos, que eran parte de un seminario en Viena dictado por Ludwig von Mises, son atacados por los nazis y tienen que dispersarse. Entonces Mises termina, por ejemplo, en Ginebra, Hayek termina en la London School of Economics, y el resto de los alumnos termina quién sabe dónde, y se pierde un poco lo que en ese momento era el pensamiento austríaco, la escuela austríaca de economía. Mises vuelve a generar su seminario de doctorado en Nueva York y tiene grandes alumnos como Rothbard, como Israel Kirzner, como Ludwig Lachmann, que tenía su conexión con Hayek previa en Inglaterra. Pero digamos, estos tres autores van a tener sus propios alumnos, van a formarse y a escribir obras que van a ser fundamentales en el resurgimiento de la escuela austríaca. Entonces, en esto que tú me preguntas de cómo ha resurgido, creo que en primer lugar hubo un seminario organizado por el Institute for Human Studies, o IHS, en 1973, donde estas tres figuras aparecen. En 1974 se le da el premio Nobel a Hayek, en parte porque finalmente la academia entiende que en el debate Hayek-Keynes el vencedor fue Hayek, por mostrar que las políticas keynesianas nos iban a llevar a los problemas inflacionarios y de empleo y de estanflación que se observaron en los años 70. Es verdad que Friedman también criticó a Keynes, pero lo hizo muchísimo más tarde. O sea, Hayek en los años 20, en los años 30, tiene una obra fantástica que empieza quizás con Precios y Producción en 1931, pero sigue con un libro de ciclos económicos en 1933, con otro libro, Profits, Interest and Investments, o Beneficios, Interés e Inversiones, de 1939, después tiene la teoría pura del capital en el 41, toda una obra macroeconómica única para entender los problemas del keynesianismo. Entonces ahí él recibe el premio Nobel y eso da un renovado interés por la escuela austríaca, por los órdenes espontáneos, por los ciclos económicos, por cuestiones monetarias también. De ahí en adelante, Hayek publica en el 76 la desnacionalización de la moneda, diciendo, bueno, ¿por qué le vamos a dar el monopolio estatal del dinero al Estado? ¿Por qué no planteamos una competencia de monedas? Que al principio a cualquier alumno le parece chocante, porque estamos discutiendo una institución que está muy arraigada, pero cuando lo discutimos y lo hablamos parece muy sensato dejar que sea la gente la que elija qué moneda quiere utilizar en sus intercambios. Bueno, empieza toda una revolución de pensamiento con ideas nuevas que nos llevan a la quinta etapa, según Peter Bethke. O sea, la cuarta sería la de resurgimiento, la quinta etapa sería la de las oportunidades. El austríaco hoy tiene una manera de entender el mundo muy distinta a cualquier economista tradicional, tiene esa formación de la otra biblioteca. Nicolás Kachanowski siempre dice, somos bilingües los austríacos porque manejamos la economía neoclásica porque la aprendemos para ser economistas en la universidad estatal o privada que elijamos, y después además con nuestros propios medios, de manera autodidacta, estudiamos escuela austríaca, instituciones y demás, y eso nos lleva a formarnos en el otro lenguaje, por eso somos bilingües, y estamos, creo, en una posición de poder decir cosas que la mayoría de los economistas no ve, y no ve por falta de formación. Entonces tenemos la oportunidad de analizar cuestiones y dar respuestas nuevas. Por eso los austríacos hoy están publicando centenares de artículos en revistas científicas, y estoy hablando de las top 10 en distintos temas. Hay especialistas en macroeconomía como Roger Garrison, especialistas en microfundamentos de la macroeconomía como Stephen Horwitz, especialistas en teoría de la firma como Peter Klein o Langlois, especialistas en historia económica como Robert Hicks, especialistas en la transición de las economías del este de Europa
del socialismo al capitalismo, como es el propio Peter Bethke que mencioné antes, especialistas en economía institucional, como fue Venegas Lynch, que ya pasó por aquí, y también Martín Krause, especialistas en epistemología de la economía, como mencioné antes, que es Gabriel Zanotti, especialistas en teoría del capital, como Peter Lewin o Nicolás Kachanowski. Realmente tenemos una gran cantidad de autores que se están especializando en temas y están dando respuestas nuevas, lo que hace que la escuela austríaca esté en un momento no de resurgimiento, sino de crecimiento, de expansión y de enorme importancia para nuestro tiempo. Un tema que a mí me tiene dando vueltas y que ya lo mencionaste antes a uno de los precursores es la revolución marginalista, integrada por Menger y por otros economistas, la cual vino a corregir la errada teoría del valor promulgada por los clásicos, la cual sirvió como base incluso de la escuela crítica. Uno creería que después de ello habría un consenso en el pensamiento económico, pero nada más alejado de la realidad. Quisiera que nos ayudes a entender a breves rasgos la disputa existente entre neoclásicos, no sé si también integrar ahí a keynesianos y el pensamiento austriaco. Bueno, da como para 2 horas de conferencia, pero a ver, la teoría del valor trabajo de los clásicos, desde Adam Smith hasta David Ricardo, John Stuart Mill, Say, Marx, Malthus, todos los clásicos, basaban sus ideas en una teoría del valor trabajo, que tenía un problema, porque yo decía, a ver, ¿qué es lo que determina los precios? Los precios los determinan los costos de producción. Ahora, los costos de producción son precios también. Entonces caían en un círculo vicioso que no podían resolver. El marginalismo da respuesta a ese problema. Si yo le pregunto a un alumno hoy, no sé, tomo esta virome o lapicera, y le digo a un alumno hoy, ¿por qué tiene valor esto? ¿Qué es lo que le da valor? Algunos me dicen la utilidad, porque es útil, escribe. ¿No? Si dejara de escribir, su valor sería mínimo y quizás no tendría valor económico. Pero si escribe, tiene valor. Bueno, entonces, tiene valor porque es útil, bien. ¿Por qué más tienen valor los bienes? Y porque son escasos. O sea, si esto fuera tan abundante que cualquiera que quisiera una lapicera la tuviera a disposición, no tendría valor económico. Me costaría mucho tener un valor de cambio por este bien, porque cualquiera dispone de lapiceras gratuitamente, como el oxígeno. O sea, el oxígeno es terriblemente útil, pero es tan abundante que no puedo tomar el oxígeno y vendértelo porque no es escaso, al menos en el mundo en el que vivimos. Entonces, a partir de ahí uno entiende y dice, bueno, las cosas tienen valor por su utilidad y por su escasez. Ahora, hay cosas que son muy útiles, como el oxígeno, que no tiene valor económico, y hay cosas que son muy escasas, que tampoco tienen valor. Por ejemplo, si yo acá pongo un vaso, y pongo en el vaso un poco de cerveza, un poco de Coca-Cola, un poco de agua, un poco de whisky, y luego le quiero vender esto a alguien, en su combinación de líquidos es única en el mundo, pero nadie lo quiere, porque si bien es escasa, no es útil. Entonces la utilidad marginal nos enseña que el valor de las cosas se da no por la utilidad y la escasez solamente, sino por la combinación que tienen de utilidad y escasez. Para que un bien sea económico, y esto lo decía muy claro Menger, en esa revolución marginal, la cosa tiene que ser útil y escasa al mismo tiempo, y cuanto más útil y más escasa, más valor tiene. Entonces, eso creo que es de enorme relevancia. Sin duda se da lugar con la utilidad a la subjetividad, y eso también es un aspecto que cambia el análisis económico. Los austríacos hablan mucho del subjetivismo metodológico. Ahora, la gran diferencia entre el análisis neoclásico y el análisis austríaco, que también es neoclásico pero distinto, uno podría decir primero el uso de la matemática en economía. Desde Walras, Jevons, pasando después a Alfred Marshall, Cournot, y después a la síntesis neoclásica keynesiana o al monetarismo de Chicago, que también es neoclásico. El lenguaje adoptado es la matemática, la gráfica, la matemática, ese es el lenguaje. La verdad que yo mismo uso muchos de esos modelos porque me parecen útiles. Los austríacos han recorrido en paralelo, han desarrollado el pensamiento económico en ausencia, creo yo, no de la matemática, sino del abuso de la matemática, que no es lo mismo. Porque muchas veces dicen, no, los austríacos niegan todos los modelos, no quieren matemática. No es cierto. Hoy cualquier doctor en economía que se forma con Bethke en George Mason University, en su programa de doctorado, maneja la econometría, maneja los modelos matemáticos, maneja el lenguaje, porque como decía antes,
somos bilingües, necesitamos manejar eso para entender a la profesión y a su vez entender que no todo es modelizable, entender que hay una filosofía, instituciones, moral, que también son importantes que no se modelizan y que tienen que estar en el análisis. Entonces, no abusemos de la matemática, lo que no quiere decir descartemos la matemática. Y sin duda que la econometría es útil para integrar, para relacionar variables cuantitativamente, magnitudes y demás. Ahora, esa es la principal diferencia. Creo que la economía neoclásica, en su intento por parecerse demasiado al mecanicismo de la física, ha querido pretender que la ciencia es más científica si es matemática. Entonces, si vos no sabés hablar matemática, no sos buen economista. Y creo que ahí los que nos gusta la filosofía y las instituciones y demás, vemos valor en una economía no matemática. Que yo creo que no es que hay que ignorar lo otro, pero sin duda que hay mucha riqueza intelectual en incorporar la filosofía, el derecho, la historia, las instituciones, las ciencias políticas al análisis económico, y ese análisis multidisciplinar creo que es mucho más rico, y creo que tendría que plantearnos un problema a la hora de armar un plan de estudio. Yo me acuerdo muchas charlas que he tenido con Gabriel Zanotti, este doctor en filosofía que ya mencionamos, ¿cómo sería un programa de estudio austríaco? ¿Qué le pondríamos? ¿Qué elementos tendríamos? Entonces, para nosotros sería fundamental un curso sobre la función empresarial. O sea, la economía neoclásica ignora la idea de la función empresarial. Es como si hubiera un input que entra en una caja negra, que es la empresa, y un output que sale de la empresa. ¿Para qué hay dentro de la empresa? No sabemos. Hay una función Cobb-Douglas, función de producción, hay alguna función de producción, pero nada más. Es una caja negra que ignoramos. Bueno, hoy hay todo un desarrollo de teoría de la firma y los austríacos tienen todo un desarrollo único en materia de lo que es la función empresarial, el estado de alerta, el estar operando en el mercado. Es decir, el empresario es el motor del análisis económico, el motor de la economía, quiero decir, y requiere de una atención que los libros de microeconomía no le dan. No hay un capítulo para la función empresarial. Yo doy cursos de microeconomía en las universidades, obviamente doy los temas tradicionales, de los tipos de mercado y demás, pero trato de incorporar todo aquello que me parece que les está faltando. Y ahí creo que está lo importante. No hay que plantear la escuela austríaca como sustituta de la formación tradicional que los economistas tienen, sino más bien como complementaria. Yo creo que hay que dar una formación completa al alumno. Y si bien es importante que aprendan álgebra, análisis matemático, estadística, econometría, matemática para economistas, y que tienen que aprender a modelizar, quizás, también es importante que aprendan historia constitucional, derecho, ciencias políticas, filosofía, que hoy ignoran. Entonces, me parece que ahí hay que reevaluar una manera distinta de enseñar la economía, y bueno, de nuevo, nosotros en esta maestría tratamos de ofrecer esa complementación con estos profesores, ¿no? Con Zanotti, con Venegas Lynch, con Roberto Kachanowski, con Nicolás Iván Kachanowski, con Iván Carrino. Son profesores que hacen al programa, o Enrique Aguilar en Ciencias Políticas, o Joaquín Migliore, o Constanza Massina. Un cuerpo docente me parece único, y de paso te voy dando nombres para otras entrevistas porque la verdad que vale la pena que vayan siendo conocidos en esta audiencia, y que, bueno, que los autores que mencionan, los libros que recomiendan, vayan siendo conocidos por los jóvenes especialmente. Precisamente todo lo que hemos hablado en la entrevista de hoy, que llevamos casi una hora, se nos ha ido el tiempo volando, podemos asentarlo en la realidad y ver un caso en específico, y es un tema que no quisiera pasar, que es el tema de Argentina, donde podemos hablar de tema de instituciones, tema de análisis económico, tema cultural, un sinfín de cosas que Argentina es para explotar en todo eso. Es sobre la economía argentina, que se encuentra un poco en terapia intensiva en estos momentos. Al parecer, la fórmula Fernández va a arrasar en las elecciones, pasando factura al desastroso gobierno de Mauricio Macri. ¿Hay alguna forma de evitar el default, ya que, o ya estamos en un punto sin retorno? Bueno, hay muchísimo para hablar de Argentina, por lo que fue su historia, de ser uno de los países más ricos del mundo. Dicen que en el ranking de 1898 Argentina era el país más rico del mundo medido por PBI per cápita. Hoy somos el hazmerreír del mundo, porque, como dice Paul Samuelson, hay 4 tipos de países: los que crecen, los que no crecen, Japón y la Argentina. ¿Por qué? Porque Japón, sin recursos naturales ni nada, logra ser potencia, y Argentina, teniéndolo todo,
no logra tener un modelo de desarrollo genuino y lleva décadas sin crecimiento. Bueno, obviamente los factores que llevan a nuestra decadencia son complejos. Mauricio Macri generó algo de expectativas por ser un gobierno no peronista, por venir con o sea, llegó al gobierno con un discurso de normalizar la macroeconomía, de eliminar impuestos, de despertarnos de haber estado dormidos durante tanto tiempo, y después de 4 años no ha logrado cambiar el rumbo. No ha tenido el coraje, creo yo, de bajar el gasto público, de achicar el tamaño del Estado, de enfrentarse a los sindicatos, de enfrentarse a esa cultura anticapitalista que tenemos, y su aporte fue marginal. Creo que hizo algunas cosas bien. Por ejemplo, ahora estamos hablando de un tratado de libre comercio con la Unión Europea que podría integrarnos al mundo. Actualizó los precios de las tarifas que estaban muy bajos, muy bajos. Era prácticamente gratis la luz, el agua, el gas en Argentina, y quintuplicó tarifas y demás, que creo que era necesario. Y esas medidas tienen costo político. O sea, si a una persona una persona que tiene que dedicar solamente el 10% de su ingreso a pagar los servicios públicos, de repente ve que los servicios públicos se llevan el 40, 50% de su ingreso, no sé si te va a volver a votar 4 años después. La verdad es que es muy ingrato hoy el análisis que se hace de la situación, porque realmente estaba claro que un gobierno que se animara a corregir mucho de lo que venía, después iba a enfrentar en las urnas la bronca social, el descontento, con políticas de ajuste que eran necesarias. Ahora, eso no quita que Macri se haya equivocado mucho, o sus equipos económicos, el Banco Central, el ministro de Hacienda, en no bajar el gasto público, en tomar deuda en niveles elevados, para poder sostener justamente el Estado heredado. Pero hay que ser claro en eso, ¿no? Cristina Kirchner en 12 años llevó el gasto público, bueno, Cristina y antes Néstor Kirchner, en elevar el gasto público, para que ustedes tengan idea, del 25% promedio en las décadas anteriores al 48% del PBI. O sea, prácticamente duplicamos el tamaño del Estado. Y la tarea de Macri era tomar ese Estado del 48% de gasto de PBI y devolverlo al 25%. Obviamente quedó en el camino. La crisis económica sí que fue reduciendo, licuando parte del gasto. Hoy quizás estamos en el 40% de gasto público sobre PBI, o sea que hubo un ajuste de 8 puntos, que no es poco para un gobierno solo, pero la crisis económica y además el ajuste que tenemos por delante, producto de esa herencia del kirchnerismo, es muy compleja. ¿Por qué digo esto? Porque si bien Macri cometió errores, sus problemas son los problemas heredados. Para mí es todo herencia, no son problemas generados por Macri. Sí que tuvo, como dije antes, la falta de coraje, valentía para enfrentar lo que heredó, y los conocimientos y la buena asesoría para enfrentar los problemas y dar soluciones, pero la verdad que la tarea era muy compleja. Yo no sé si alguien podía llevar adelante esa tarea. Seguramente un estadista, un liberal como Alberdi, que no existe hoy en nuestra Argentina. Realmente generar consensos para devolver a la Argentina a lo que fue un sistema tan lejos de lo que tuvimos en el pasado y tan necesario hoy. Pero la verdad que la cultura peronista que nos gobierna, que está en el día a día en la calle, es muy difícil que logre cambiar las cosas. Lo que el argentino le pedía a Macri era básicamente: no toques el gasto público, no me quites mis beneficios sociales, pero resolver el problema de la inflación, no te endeudes. O sea, el problema es imposible de resolver de esa manera. Bueno, lo más grave de toda esta situación es que la dupla Fernández-Fernández, al traer a Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidente, generó unas expectativas muy negativas de lo que puede venir en el mercado, que hizo que muchísimas personas se deshagan de sus acciones, de los bonos, y tengamos una caída en la bolsa, en el mercado de acciones y bonos, la más baja en la historia del país y del mundo, creo, una caída del 50% en dólares, por el temor y la incertidumbre que genera la posibilidad de que esta dupla gobierne a partir del 10 de diciembre de este año, 2019. Ahora, ¿qué es lo que va a venir? No está claro.
Muchos dicen que Alberto Fernández no es Cristina Fernández de Kirchner, que posiblemente tenga un gobierno más parecido al que tuvo Mauricio Macri. De hecho, sus ministros serían Nielsen, Redrado, Melconian, personas que son de la derecha, hoy así se las denomina en la Argentina. Entonces no sería muy distinto, quizás hay un acuerdo con el Fondo Monetario, no nos vamos a un default y demás. Es un escenario. El otro escenario es que no, que efectivamente venga una izquierda, por llamarla en términos políticos, o un modelo más heterodoxo en el manejo de la economía, con default, con crisis, digamos, bueno, con una crisis propia de lo que genera siempre un default, que nos lleve al aislamiento, al vivir de lo nuestro, al populismo, y eso obviamente puede tener dimensiones graves que lleven a la Argentina a continuar su decadencia. No sabemos qué es lo que viene, esa incertidumbre está clara, las señales que da Alberto Fernández son confusas, porque un día dice una cosa y otro día dice otra, o las personas que lo rodean dicen una cosa u otra, y por eso hay tanto temor y tanta incertidumbre. Ahora, la crisis que Mauricio Macri muestra en estos últimos meses, especialmente después de las PASO, son producto también de la fuerte caída en las expectativas del mercado respecto de este gobierno. Está muy compleja la situación en Argentina, merece mucho debate, y bueno, se verá pronto si realmente Fernández termina siendo electo. No está claro, todavía falta mucho para la elección, y no es solamente la elección entre Macri y Fernández, sino también entre Espert, que es un autor bien libertario, que valdría la pena que pudieras entrevistarlo. No sé si como candidato a presidente va a tener tiempo de hacerlo hoy, pero sí en el futuro. Y la otra persona es Lavagna, que fue ministro de Economía del kirchnerismo en su momento, pero que no, de Néstor Kirchner, pero que no ha llegado él a los excesos posteriores de Cristina Fernández de Kirchner. Quizás hay un vuelco del electorado de Macri a Lavagna. A ver, me estoy metiendo acá en un escenario político complejo que no manejo, pero que todavía dejan puertas abiertas para lo que puede venir en la Argentina. Sin duda, está claro sí que el gobierno de Mauricio Macri terminó muy mal y da la idea de fracaso. Precisamente vemos que es un tema que podemos extendernos horas de horas y no llegar a una solución como tal. Pero bueno, para ya ir terminando, quisiera que por favor nos ayudaras con 3 o más obras, ya sea libros, películas, lo que a ti te ha marcado en tu descubrimiento intelectual y académico y crees que las personas que nos están viendo y nos están escuchando también les pueda servir. Bueno, siempre es difícil porque son tantos los libros que uno quisiera recomendar que no hay tiempo. El primer libro que quiero recomendar es La acción humana de Mises. Es un tratado de economía que por ahí los asusta porque tiene más de 1000 páginas, pero es muy completo para entender toda la teoría económica de manera distinta a cómo se la enseña en los programas de grado. Así que si ustedes pueden leerlo, La acción humana, en internet quizás encuentran un PDF o en inglés Human Action. Si lo pueden leer en inglés mejor porque el autor lo escribió en inglés. Es un gran libro. El segundo libro que podrían leer, ya más de carácter institucional, es el de Hayek, Derecho, Legislación y Libertad. Son 3 volúmenes, pero muy completo y muy bueno para entender cuestiones de derecho y de ciencias políticas, y entender que no es lo mismo la ley que la legislación, entre otros aportes que van a encontrar ahí. Y el tercero, me gusta mucho, es el último libro que más me gustó de los que leí, que es el de Angus Deaton, se llama El Gran Escape. No es un libro austríaco, porque el autor no lo es, pero es consistente con las ideas austríacas. Y es una persona que se ha dedicado a estudiar la pobreza, la desigualdad, toda su vida, y en 2015 recibió el premio Nobel por sus estudios. Y en este manual, que está traducido al español, no manual, un libro sobre la historia de la pobreza y la desigualdad, logra mostrar su análisis del tema y además muchísimo trabajo empírico, muchísimos datos, gráficos para mostrar cómo el mundo fue cambiando. Creo que es un libro clave porque es un tema que está hoy en la mesa de debate, el de la pobreza y la desigualdad, y ahí creo que queda claro que si la pobreza bajó en el mundo no fue por los programas sociales del Estado, sino porque hubo un capitalismo global que permitió justamente un desarrollo muy importante en el mundo,
que también fue permitiendo el desarrollo de medicinas que fueron cambiando la historia de la humanidad, mejorando la esperanza de vida, reduciendo la mortalidad infantil, aumentando el acceso a agua potable, a las tecnologías y demás, con lo cual creo que viene muy bien para entender cómo fue cambiando el mundo gracias a la economía de mercado. Grandes recomendaciones que sin duda les servirá a todos los que estén viendo esta gran entrevista. Y ya para ir culminando, con el fin de continuar esta cadena de difusión de las ideas de la libertad, quisiera que por favor pudiera recomendarnos a alguien que puede estar en las siguientes entrevistas. O sea, ya has mencionado algunos, no sé si quieres más o menos sintetizarlo. Bueno, primero aprovecho a recomendar un libro que tuve la suerte de hacer y que disfruté mucho hacer, que se llama La Escuela Austríaca desde adentro. No sé si lo habías visto. Pero en ese libro, que ya tiene 3 tomos, en cada tomo entrevisté a 20 profesores. O sea, investigadores, profesores, economistas, filósofos, vinculados a la escuela austríaca. O sea, son 60 autores, muchos hay de Estados Unidos, de Japón, de Europa, franceses, ingleses, italianos, españoles, guatemaltecos, argentinos también. Así que ahí tienes una fuente como para revisar por lo menos el índice y ver quiénes de todos ellos pueden estar disponibles para una entrevista, porque son 60 personas que valen la pena. Algunas han fallecido, el propio Mises o Hayek, encontramos entrevistas que no es que yo las hice, sino que las encontramos disponibles, algunas las tuvimos que traducir al español y entonces pudimos disponer de ellas con las debidas autorizaciones. Pero también hay argentinos que siempre menciono, son mis maestros, o sea, los que más me han influenciado. Uno es Alberto Venegas Lynch, hijo, que ya estuvo por aquí, Martín Krause, Juan Carlos Kachanowski, lamentablemente ya ha fallecido, Roberto Kachanowski, su hermano, Nicolás Kachanowski, su hijo, que ahora está como profesor en Estados Unidos, Iván Kachanowski, su otro hijo, que hoy es economista en jefe de la Fundación Libertad y Progreso, y es muy bueno como para conocerlo. Iván Carrino, que es el codirector que tengo conmigo en la maestría en Economía y Ciencias Políticas, trabajamos juntos muy bien. Ricardo Manuel Rojas, que es abogado, juez penal de la Nación, pero fanático de las ideas austríacas y de Ayn Rand y del objetivismo. Muy interesante hablar con él si tienen la oportunidad. Gabriel Zanotti, por supuesto, ya lo mencionamos. Ivo Sarjanovic es una persona que escribió un artículo sobre el proceso de mercado en Libertas 11, que es una revista académica de SEADE, que también vale la pena entrevistarlo si tienes la oportunidad. Esteban Thompson es otro autor importante, que tiene en esa misma Libertas 30, tiene un artículo que se llama Precios e Información, que es muy bueno. Si logras dar con él, creo que vale la pena. Alfredo Irigoyen sería importante. Gustavo Mata y Trejo, es del Consejo Directivo de SEADE. Y después, ya más en España, Jesús Huerta de Soto, creo que sería muy bueno. Creo que quizás digamos, se abre a la posibilidad de una entrevista. Lo mencioné antes, bueno, no lo mencioné, a José Antonio de Aguirre, Lorenzo Infantino en Italia, creo que estaría encantado de tener una entrevista. Gabriel Calzada, que es el rector de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala y fue fundador del Instituto Juan de Mariana en Madrid. María Blanco, también, especialista en historia del pensamiento económico, profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Carlos Rodríguez Brown, que es un argentino que se fue a Madrid y no volvió, pero que seguramente va a estar dispuesto. No sé, te voy tirando nombres, la verdad es que hay mucha gente valiosa que creo que sería bueno que pasen por aquí. Perfecto, vemos que que el mismo Alberto Venegas Lynch, como tu persona, han sido los más extensos en dar recomendaciones, agradezco por ello. Y nada más, solo darte las gracias por el tremendo honor que nos has dado de tener esta entrevista. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes que están viendo. Por favor, no olviden darle like, comentar y difundirlo. Intenten compartirlo porque las ideas de la libertad no se van a compartir solas. Eso ha sido todo y muchas gracias. Bueno, gracias Andrés, te felicito por la iniciativa y ojalá que puedas ir aumentando la cantidad de entrevistados. Creo que ahí está muy bueno lo que estás haciendo.